Tengan un cordial saludo. Mi nombre es Marilyn Mancía y yo les daré la introducción de nuestro tema. En física y química se denomina cambio de estado a la evolución de la materia entre varios estados de agregación sin que ocurra un cambio de su composición. Los cambios de estado son procesos fundamentales que describen cómo la materia puede transformarse en diferentes estados de agregación sin alterar su composición química. A lo largo de nuestra exposición hemos explorado los tres estados de agregación más comunes en la Tierra, los cuales son sólido, líquido y gaseoso. Cada uno de estos estados tienen características particulares que afectan cómo interactuamos con la materia en nuestra vida cotidiana. Sin embargo, es importante destacar que en el universo el estado de agregación más prevalente es el plasma. Este estado es el responsable de formar las estrellas y otros fenómenos cósmicos, a excepción de la materia oscura, que aún no comprendemos completamente. Durante nuestra exposición hemos abordado 6 principales cambios de estado, los cuales son fusión, solidificación, ebullición, evaporación y condensación y sublimación. Estos procesos no solo son esenciales para comprender cómo cambia la materia en diferentes condiciones, sino que también tienen aplicaciones prácticas en ciencia, industria y vida cotidiana, desde la forma de nubes hasta la fabricación de productos. Los cambios de estado de la materia influyen en numerosos aspectos de nuestro entorno. Y en resumen, los cambios de estado de la materia son fenómenos claves que nos ayudan a entender y manipular el mundo que nos rodea. Y a través de ellos podemos observar y predecir cómo la materia reacciona a diferentes condiciones, lo cual que es crucial para muchas áreas del conocimiento y tecnología. Buenas, mi nombre es Bran José Martínez Niño. A continuación les hablaré sobre el fundamento de los cambios de estado de la materia, relevancia y contexto científico y la importancia de los cambios de estado en la ciencia de la salud. Número 1. Fundamento de los cambios de estado de la materia. Los cambios de estado de la materia se refieren a las transformaciones que ocurren cuando una sustancia pasa de un estado físico a otro, sólido, líquido, gaseoso, plasma. Estos cambios son causados por variaciones en la energía interna de la sustancia, generalmente en forma de calor. Los más comunes son fusión de sólido a líquido, vaporización de líquido a gas, condensación de gas a líquido, solidificación de líquido a sólido, sublimación de sólido a gas sin pasar por líquido y deposición de gas a sólido. Cada uno de estos cambios implica la absorción o liberación de energía, calor latente. Por ejemplo, en la fusión y vaporización, la sustancia absorbe calor, mientras que en la solidificación y condensación libera calor. Número 2. Relevancia y contexto científico. En el ámbito científico, los cambios de estado son fundamentales para entender diversos fenómenos físicos y químicos. Son procesos reversibles y forman parte de las leyes fundamentales de la termodinámica. Conservación de la energía. La energía no se crea ni se destruye, sino que se transforma de una forma a otra, como en el caso del calor que provoca el cambio de estado. El equilibrio térmico. La temperatura juega un papel clave en los cambios de estado y su estudio es esencial para comprender sistemas en equilibrio. Los cambios de estado también son esenciales para el diseño de tecnologías como los refrigeradores, basados en ciclos de condensación y vaporización, y son centrales en la industria química, donde se manipulan las fases de las sustancias para obtener productos específicos. Número 3. Importancia en las ciencias de la salud. En la ciencia de la salud, los cambios de estado de la materia son relevantes en varios contextos. Homeostasis y regulación térmica. El cuerpo humano regula su temperatura mediante mecanismos que involucran el cambio de estado del agua, evaporación del sudor para enfriar el cuerpo, farmacología y administración de medicamentos. Muchos fármacos cambian de estado para mejorar su absorción o liberación en el cuerpo, como los aerosoles de líquido o gas. Esterilización. Los procesos de esterilización en hospitales a menudo utilizan cambios de estado, como la vaporización del agua en autoclaves para eliminar microorganismos. Crioterapia y congelación de tejidos. El uso del frío extremo para destruir células dañinas o conservar tejidos requiere controlar cuidadosamente el cambio de estado de los líquidos en los tejidos humanos. Y en conclusión, podemos decir que los cambios de estado no solo son fundamentales en la comprensión de los procesos físicos básicos, sino que también son cruciales en aplicaciones cotidianas y médicas. Estos procesos permiten la regulación de la temperatura corporal, la administración efectiva de tratamientos y contribuyen a tecnologías esenciales para la salud. Hola a todos, mi nombre es Natalie y yo les voy a hablar un poco sobre los fundamentos teóricos de la materia y sus transiciones. ¿Qué es la materia? La materia es todo lo que tiene masa y ocupa un lugar en el espacio. Está compuesta por átomos y moléculas y pueden presentarse en diferentes estados, dependiendo de la temperatura y la presión. Los estados más conocidos de la materia son el líquido y el sólido y el gaseoso, pero también existen otros como el plasma y los condensados de Bose-Einstein. Vamos a comenzar hablando del estado sólido. En ese estado, las partículas que forman la materia están muy juntas y se mueven muy poco. Eso le da a los sólidos una forma definida y un volumen constante. Un ejemplo cotidiano es el hielo, que es agua en estado sólido. Y cuando calentamos el hielo, ¿qué sucede? Pasamos al estado líquido. En el estado líquido, las partículas tienen más libertad de movimiento y se deslizan unas sobre otras. Eso permite que los líquidos adopten la forma del recipiente que los contiene, pero su volumen sigue siendo constante. Ahora, si seguimos calentando el agua líquida, llegamos a su punto de ebullición y el líquido se transforma en un gas.
En este estado, las partículas tienen aún más energía y se mueven rápidamente en todas direcciones. A diferencia de los sólidos y líquidos, los gases no tienen ni forma ni volumen definidos. Un ejemplo es el vapor de agua. Aquí es donde entran las transiciones de fase. Estos son los procesos mediante los cuales la materia cambia de un estado a otro. Ya mencionamos la fusión, cuando un sólido se convierte en líquido, y la evaporación, cuando un líquido se convierte en gas. Pero también tenemos la solidificación, donde un líquido se convierte en sólido, y la condensación, donde un gas pasa a estado líquido. No podemos olvidar la sublimación y la deposición. La sublimación ocurre cuando un sólido se convierte directamente en gas, sin pasar por el estado líquido. Un buen ejemplo es el hielo seco, que es dióxido de carbono sólido que sublima a temperatura ambiente. La posición, en cambio, es el proceso inverso. El gas pasa directamente a sólido, como cuando se forman escarchas en una ventana fría. Pero hay más. A temperaturas extremadamente altas o en condiciones especiales, las moléculas se deponen en átomos y electrones, formando lo que conocemos como plasma. Ese estado de la materia es muy común en el universo, en las estrellas, por ejemplo, pero menos en nuestro entorno cotidiano. El plasma es esencialmente un gas ionizado. Y no olvidemos los condensados de Bose-Einstein, que son un estado que ocurre a temperaturas cercanas al cero absoluto. En ese estado, las partículas comienzan a comportarse como una sola entidad cuántica, lo que permite estudiar fenómenos muy interesantes. En resumen, los estados de la materia que encontramos comúnmente son el sólido, el líquido, el gas y el plasma, aunque en condiciones extremas podemos observar otros como el condensado de Bose-Einstein. Y a través de las transiciones de fase, la materia puede cambiar en un estado a otro mediante procesos como la fusión, la evaporación, la condensación y otros. Es fascinante cómo el comportamiento de las partículas cambia a una función de las condiciones de temperatura y presión. Comprender esto nos permite explicar muchos fenómenos que observamos en la naturaleza y en nuestro día a día. Esperamos que esta explicación sobre los estados y la materia y sus transiciones les haya sido útil y les anime a seguir explorando el fascinante mundo de la física y la química. Muchas gracias. Mi nombre es María José Maravilla Figueroa y este día les voy a hablar sobre el calor latente y constancia de temperatura. Bien, hablemos del calor latente y constancia de la temperatura. Un aspecto esencial en los cambios de estado es el calor latente, que se refiere a la cantidad de energía necesaria para que una sustancia cambie de estado sin alterar su temperatura. Entre estos existe el calor latente de fusión. Imaginemos un cubo de hielo, el cual colocaremos en una olla y lo calentamos. ¿Qué sucede? El hielo comienza a derretirse y se convierte en agua. Pero algo curioso ocurre, la temperatura se mantiene constante en 0 grados Celsius, hasta que todo el hielo se haya derretido. ¿Por qué no sigue aumentando la temperatura? Es aquí donde entra en juego el calor latente de fusión. Este concepto se refiere a la cantidad de energía que necesita una sustancia para cambiar de estado, en este caso de sólido a líquido, sin que varíe su temperatura. ¿Por qué ocurre esto? Cuando suministramos calor al hielo, esa energía no se utiliza para aumentar la vibración de moléculas, lo que elevaría la temperatura, sino para romper los enlaces que mantienen unidas a las partículas en la estructura sólida. Una vez que todos los enlaces se han roto, el hielo se ha transformado en agua líquida. Durante este proceso, la temperatura de la sustancia se mantiene constante hasta que todo el material ha pasado al estado líquido. La energía térmica absorbida no incrementa la energía cinética de las partículas, sino que se emplea en romper las fuerzas intermoleculares que las mantienen en posiciones fijas en el estado sólido. Hablemos del calor latente de vaporización. Imaginemos una olla con agua hirviendo. Vamos a observar que la temperatura del agua se mantiene constante en 100 grados Celsius, mientras sigue hirviendo y produciendo vapor. ¿Por qué no sigue aumentando la temperatura? La respuesta está en el calor latente de vaporización. Esta se refiere a la cantidad de energía que necesita una sustancia para cambiar de estado líquido a gaseoso, sin que varíe su temperatura. ¿Por qué ocurre esto? Cuando suministramos calor al agua hirviendo, esa energía no se utiliza para incrementar o para aumentar la vibración de las moléculas, la que le varía la temperatura, sino para vencer las fuerzas de atracción que mantienen unidas a las moléculas de estado líquido. Una vez que se ha suministrado suficiente energía para liberar a las moléculas de estas fuerzas, el agua se transforma en vapor. Al igual que la fusión, la temperatura del líquido se mantiene constante durante la vaporización, ya que la energía adicional se utiliza para vencer las fuerzas de atracción intramoleculares y no para aumentar la energía cinética de las partículas. En resumen, de manera similar, cuando una sustancia libera calor latente, durante la solidificación o la condensación, su temperatura no varía hasta que todo el material ha cambiado completamente de fase. En este caso, la energía térmica liberada se disipa en el entorno en lugar de producir un cambio de la temperatura de la sustancia. Bien, ahora hablemos de la influencia de la presión y la temperatura en los cambios de estado. La presión y la temperatura son factores determinantes en las transiciones de estado. La temperatura se refiere a la cantidad de energía térmica presente en una sustancia y tiene un efecto directo en la energía cinética de sus partículas.
La presión y la temperatura son dos factores fundamentales que influyen directamente en los cambios de estado de la materia. Estos cambios, como la fusión de sólido a líquido, la vaporización de líquido a gas y sus procesos inversos, son comunes en nuestro entorno y son esenciales para comprender el comportamiento de las sustancias. Un aumento en la temperatura incrementa el movimiento de las partículas, lo que favorece transiciones como la fusión o vaporización. En contraste, una disminución de la temperatura reduce el movimiento de las partículas, facilitando la solidificación o condensación. La presión también juega un papel importante, particularmente en los gases. Según la ley de Boyle, al aumentar la presión sobre un gas se reduce su volumen, lo que facilita la condensación al acercarse más a las partículas. En condiciones de baja presión, las partículas se separan más fácilmente, lo que puede favorecer la vaporización incluso a la temperatura más baja de lo habitual. Pero ¿qué es aumento de la temperatura? Al aumentar la temperatura de una sustancia, se incrementa la energía cinética de sus partículas. Esto significa que las partículas vibran más rápido y con mayor fuerza, lo que debilita las fuerzas intermoleculares que las mantienen unidas. Un aumento de temperatura favorece los cambios de estado progresivo, es decir, de sólido a líquido y de líquido a gas. Las partículas adquieren suficiente energía y para vencer las fuerzas de tracción y pasar a un estado de mayor libertad de movimiento. Mi nombre es Mariana Martínez y les hablaré sobre los métodos de estudio en el cambio de estado. Los cambios de estado en la materia pueden estudiarse a través de varios métodos, tanto experimentales como teóricos. En los métodos experimentales encontramos la calorimetría. La calorimetría es una técnica experimental usada para medir el intercambio de calor durante los cambios de estado. Se basa en observación de la cantidad de calor que una sustancia absorbe o libera cuando cambia de fase. Existen varios tipos de calorímetros, pero los más comunes para cambios de estado son calorímetro diferencial de barrido. Este dispositivo mide la diferencia en la cantidad de calor requerida para aumentar la temperatura de una muestra y una referencia en función de la temperatura. Cuando se produce un cambio de estado, función, cristalización, vaporización, hay un pico en la curva de calor versus temperatura, lo que permite identificar la temperatura de transición y la cantidad de energía involucrada. Calorímetro de reacción, utilizado para medir el calor liberado o absorbido durante cambios de estado en reacciones químicas o en materiales que cambian de estado debido a cambios de temperatura o presión. También encontramos la espectroscopia. La espectroscopia es un conjunto de técnicas que analiza cómo la materia interactúa con radiación electromagnética, luz, rayos X, infrarrojo. Durante un cambio de estado, las moléculas en una sustancia experimentan alteraciones en su estructura y energía. Esto se puede detectar mediante diferentes formas de espectroscopia. Espectroscopia infrarroja. Se utiliza para identificar los cambios en las vibraciones moleculares a medida que una sustancia pasa de una fase a otra. Por ejemplo, al fundirse una sustancia, las moléculas ganan mayor libertad de movimiento, lo que altera las frecuencias vibracionales detectadas. Espectroscopia de resonancia magnética nuclear. Permite analizar la estructura molecular y las interacciones a nivel atómico durante los cambios de estado. Espectroscopia de absorción de rayos X. Puede detectar cambios en los niveles de energía de los electrones, lo que es útil para estudiar los cambios estructurales en materias que sufren transiciones de fase. También encontramos la microscopia electrónica y de rayos X. Estos métodos se utilizan para estudiar los cambios estructurales a nivel anatómico durante las transiciones de fase. Los más comunes son microscopia electrónica de transmisión. Permite observar la estructura cristalina y la disposición de los átomos en una muestra mientras cambian de estado, proporcionando imágenes de alta resolución de las transiciones. Difracción de rayos X. Este método se basa en la dispersión de rayos X cuando interactúan con un material, en especial útil para estudiar materiales cristalinos y observar cómo cambia la disposición de los átomos durante la fusión, solidificación o transición entre diferentes fases sólidas. También encontramos la determinación de puntos de función y ebullición. La medición precisa de los puntos de fusión y ebullición permiten caracterizar los cambios de estado. Existen varias técnicas como método capilar para determinar el punto de función o una pequeña cantidad de sustancia que coloca en una capilar de vidrio, que luego se calienta, se observa la temperatura en la que la sustancia comienza a derretirse. Métodos dinámicos de calentamiento o enfriamiento. En estos métodos se monitorean los cambios de temperatura a lo largo del tiempo, en condiciones controladas, lo que permite observar los puntos exactos en los que ocurre un cambio de fase. Y por último tenemos los ensayos de comprensión y expansión. Estos ensayos permiten estudiar los cambios de estado en sustancias bajo diferentes presiones. Por ejemplo, se puede observar cómo un gas se licúa en aplicar presión, como en el caso del oxígeno líquido o del nitrógeno. Se utiliza cámaras de presión controlada y sistemas de detección para medir cambios de volumen y presión que indican una transición de fase. En los modelos teóricos y simulaciones tenemos la dinámica molecular. Este enfoque implica simulaciones computacionales que siguen el movimiento de átomos y moléculas a lo largo del tiempo para entender cómo evolucionan durante los cambios de estado.
El modelo de Lennard-Jones es un modelo común utilizado en las simulaciones de dinámica molecular que describe las interacciones entre partículas. Se puede usar para estudiar cómo las partículas se redondean durante una transición de fase. Termodinámica computacional. Las simulaciones permiten predecir las propiedades termodinámicas de un sistema durante los cambios de fase, como el calor latente y la entropía, basándose en interacciones moleculares a pequeña escala. También encontramos la termodinámica. La termodinámica se basa en los principios como el de la conservación de la energía y la entropía para describir cómo los sistemas físicos responden a los cambios de estado. Los conceptos claves incluyen la primera ley de la termodinámica: la energía no se crea ni se destruye, cómo se transforma. Esto se manifiesta en los cambios de estado cuando el calor aplicado a una sustancia no cambia su temperatura sino su fase, como en la fusión o vaporización. Entalpía. La cantidad de energía se transfiere durante los cambios de estado, como en la fusión o la evaporización. Se describe como entalpía de transición. Entropía. Mide el desorden de un sistema y aumenta durante cambios de estado que involucran mayor libertad molecular, como en la transición de sólido a líquido o de líquido a gas. También encontramos la mecánica estadística. La mecánica estadística proporciona una descripción a nivel microscópico de cómo ocurren los cambios de estado al analizar el comportamiento de un gran número de partículas. Utiliza conceptos probabilísticos para predecir las propiedades macroscópicas de los sistemas, como la presión, temperatura y el volumen durante los cambios de fase. Función de partición. Este concepto se utiliza para calcular las propiedades termodinámicas de un sistema desde la perspectiva de las partículas individuales. A medida que cambia el estado de la materia, también cambia la función de partición. Encontramos la ecuación de estado. Una ecuación de estado es una fórmula matemática relacionada a la presión, el volumen y la temperatura de una sustancia. Existen varias ecuaciones de estado que ayudan a predecir el comportamiento de un material durante un cambio de estado. Las más comunes incluyen ecuación de Van der Waals, extensión de la ley de los gases ideales que tiene en cuenta las interacciones entre partículas y el volumen ocupado por las mismas, lo que permite modelar mejor los cambios de estado. Ecuaciones de estado para líquidos y sólidos. Para fases condensadas, las ecuaciones de estado son más complejas, ya que deben considerar las interacciones a corto alcance entre las partículas. Por último, tenemos los métodos ópticos. En los métodos ópticos encontramos la interferometría. La interferometría es un método óptico que utiliza el principio de la interferencia de ondas para detectar pequeños cambios en la densidad o en la posición de moléculas durante un cambio de estado. Un interferómetro divide un haz de luz en dos, pero luego son recombinados tras atravesar diferentes trayectorias. Si la sustancia cambia de estado, su índice de refracción cambia, lo que altera el patrón de la interferencia observado. Este método es particularmente útil para estudiar fenómenos como la evaporización o la cristalización. Encontramos la difracción de rayos X o electrónicos. Cuando una sustancia cambia de estado, como al pasar de sólido a líquido o a gas, su estructura atómica o molecular puede redondearse. La difracción de rayos X y la difracción de electrones son técnicas que permiten detectar este cambio en la estructura interna. En los sólidos, las partículas suelen estar dispuestas en una estructura ordenada, cristalina, mientras que en líquidos o gas, las partículas se disponen de forma más desordenada. Al analizar cómo los rayos X o los electrones se dispersan a medida que atraviesan una muestra, se pueden observar patrones que indican cambios en la disposición de las partículas. Bien, les daré unos ejemplos de fusión. Por ejemplo, derretir el hielo. Cuando sacamos un cubo de hielo del congelador y lo dejamos a temperatura ambiente, se derrite y se convierte en agua líquida. Otro ejemplo es fundir el chocolate. Al calentar una tableta de chocolate se ablanda y se vuelve líquida. Encender una vela. La parafina de la vela se funde con el calor de la llama, convirtiéndose en líquido y permitiendo que la mecha se empape y siga ardiendo. Hornear galletas. La mantequilla y otros ingredientes grasos de la galleta se funden durante el horneado, lo que le da a las galletas una textura suave y crujiente. Unos ejemplos de solidificación. La fabricación del hielo. El agua líquida se convierte en hielo sólido al disminuir su temperatura por debajo de los 0 grados Celsius. La fabricación de las velas. La cera líquida se convierte en un molde y se deja enfriar hasta solidificarse. La fabricación de las joyas. Los metales fundidos se convierten en moldes y se dejan enfriar para formar joyas. La fabricación de chocolate. El chocolate líquido se vierte en moldes y se enfría para obtener barras o figuras sólidas. La formación de escarchas. El vapor del agua en el aire se congela al entrar en contacto con una superficie fría, formando escarchas. La formación de hielo en lagos y ríos. Durante el invierno, la superficie del agua de lagos y ríos se congela debido a las bajas temperaturas. Tengan un buen día, mi nombre es Andrea Cristina López Figura y yo les voy a explicar a cómo resolver unos ejercicios con respecto a nuestro tema. Para resolver estos ejercicios usaremos la fórmula cantidad de calor igual a L por M. Prosigo a explicarles.
la cantidad de calor, o Q, se refiere a la cantidad de calor que se le entregó al cuerpo o que el cuerpo se dio. L es el calor de fusión y paréntesis, pues esto dependiendo de qué cambio de estado vamos a ver, siempre algunas veces cambia, porque algunas veces, bueno, es calor de fusión, puede ser calor de vaporización, de sublimación, de solidificación y condensación. El calor de fusión o como están los otros es diferente en cada sustancia, lo que generalmente siempre se trata de agua. Y M es masa, la masa del cuerpo que va a pasar por el cambio de estado. Ahora vamos con el primer ejercicio, que es fusión del hielo. Y se nos hace la siguiente pregunta. ¿Cuánta energía es necesaria para convertir 3 kilogramos de hielo a agua? Entonces, usando nuestra fórmula, que es la cantidad de calor por el calor de fusión, que en este caso son 80 kilocalorías por kilogramos. Este es el calor de fusión del hielo. Lo vamos a multiplicar por los 3 kilogramos del hielo. Pero vamos a eliminar los kilogramos. Entonces, de las 80 kilocalorías va a quedar así y solo va a quedar el 3 del hielo, porque se eliminan los kilogramos. Entonces, multiplicamos 80 kilocalorías por 3, nos da como resultado 240 kilocalorías. Entonces, se necesitan 240 kilocalorías para derretir 3 kilos de hielo. Y este primer cambio de estado que vimos en el primer ejercicio es de que pasó a sólido a líquido. Vamos con el ejercicio número 2, que es vaporización del agua. Y nos hace la pregunta, ¿cuánta energía se requiere para evaporar 2 kilos de agua a 100 grados? Entonces, si usamos siempre la misma fórmula, es cantidad de calor igual a el calor de vaporización, que en este caso es 540 kilocalorías por kilogramos. Y esto lo vamos a multiplicar por los 2 kilogramos del agua. Y siempre vamos a hacer el proceso de eliminar los kilogramos para que solo queden las 540 kilocalorías y el 2. Entonces multiplicamos 540 kilocalorías por 2, nos da como resultado el número de 1080 kilocalorías. Entonces se necesitan 1080 kilocalorías para evaporar los 2 kilos de agua. Y aquí el cambio de estado es que pasó del líquido a vaporizarse. Vamos con nuestro último ejercicio, que es condensación del vapor de agua. Y nos dice lo siguiente: si 1.5 kilogramos de vapor de agua se condensa a 100 grados centígrados, ¿cuánta energía se libera? Entonces siempre usamos nuestra misma fórmula, cantidad de calor igual al calor de condensación, que es menos 540 kilocalorías por kilogramos, porque aquí es menos, porque aquí el vapor es el que va a ceder el calor. Entonces, es menos 540 kilocalorías por kilogramos por los 1.5 kilogramos. Entonces, siempre vamos a pasar a eliminar los kilogramos y solo nos van a quedar las menos 540 kilocalorías y lo vamos a multiplicar por 1.5. Y esto nos va a dar el resultado de menos 810 kilocalorías.